Seguimos en el living y es momento de recibir a la licenciada Soledad Vázquez de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. En el día de hoy estaremos hablando sobre las personas mayores que cuidan. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tú sos licenciada en psicomotricidad y tenés una especialización en la humanización de la salud, así que bueno, tenés un montón de pacientes, me imagino, que están atravesando esta situación, ¿no? Son adultos mayores, de repente tendrían que estar siendo cuidados, pero las circunstancias de la vida los obligan a seguir cuidando a otros, ¿no? Exacto, el tema de los cuidados ha sido un tema que ha estado sobre la mesa desde siempre. El asunto es que, bueno, en otros momentos históricos los cuidados no eran vistos como una opción, sino que era una obligación, algo incuestionable, un mandato social que tenía una fuerte carga moral, y entonces, bueno, las personas mayores a su vez quizás no tenían tanto un proyecto vital propio, más que estar a merced, al servicio, digamos, de los cuidados familiares. Hoy en día esto ha cambiado. Las personas adultas mayores en realidad sí tienen proyectos de vida, tienen expectativas diferentes a las que se tenía antes. La salida de la mujer al mercado laboral ha hecho que el mundo de los cuidados se transforme en una situación mucho más compleja de la que era en otro momento. Sin embargo, en este momento el perfil de las personas que cuidan sigue siendo un perfil francamente femenino. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística arrojó que de los hogares donde viven personas en situación de dependencia, el 80%, casi el 80% de los cuidados son llevados a cabo por mujeres que dedican a esta labor, a esta tarea, un promedio de 22 horas semanales. Esto es muchísimo. No, claro, y también teniendo en cuenta que muchas veces son personas que tienen, bueno, sus nanas también, ¿no? Por el hecho de que tienen una edad un tanto más avanzada. Exacto, se da lo que se llama el fenómeno de doble dependencia, que son personas que deberían recibir cuidados, pero que en realidad son quienes brindan los cuidados, la mayor parte de los cuidados. Hablemos de que la dependencia es una limitación importante en la autonomía para las actividades de la vida diaria que hace que esta persona en situación de dependencia necesite de un otro para tener una calidad de vida mínima aceptable o incluso para sobrevivir. Entonces, la necesidad de ese otro se hace permanente, ya sea en la infancia, en la primera infancia sobre todo, en situaciones de enfermedad crónica o aguda, o en personas mayores también con dependencia. Sí, sin hablar también de personas con dependencia, pensando por ejemplo en los niños, los nietos, ¿cuántas abuelas o hasta bisabuelas se encargan de dar una mano en eso del cuidado de los más pequeños, teniendo en cuenta de que a veces los niños chiquitos son incontrolables? O sea, de verdad que hay que tener mucha energía y tener bien la flexibilidad del cuerpo para poder atenderlos correctamente, ¿no? Sí, en realidad, como todo en esta vida, tiene sus beneficios, ¿no? Parte positiva, sin duda. Ahí va, y tiene sus contras o algunas consecuencias negativas que pueden surgir de los cuidados. Como tú decías, dar una mano es una cosa y otra cosa es ser el encargado de los cuidados durante muchas horas, periódicamente y de forma prolongada. Entonces, cuando estos cuidados se ejercen de forma voluntaria, de forma cariñosa, amorosa y por una motivación personal, en realidad sí tienen efectos muy positivos en la salud de las personas mayores a nivel de su salud física. Como tú decías, se necesita es un entrenamiento de alguna manera de la funcionalidad, de las funciones cognitivas, de sentirse útil, integrado en la familia, una transmisión de valores, enseñanzas, cultura. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto excede los límites de lo gratificante y se transforma en un obstáculo para poder ejercer la autonomía propia también de la edad avanzada? Claro. El proyecto de vida, las actividades que esta persona quiere hacer por sí misma o sus propios espacios. Entonces ahí es donde pueden empezar a surgir algunas consecuencias negativas. ¿Y qué es lo que se recomienda? ¿Cómo es que se trabaja desde el lugar médico? Más allá obviamente del consejo, porque claramente me imagino que se puede plantear la situación y en función de la realidad se podrá o no se podrá, porque mucha gente te dirá, bueno, está todo bien, pero yo tengo que hacerme cargo igual.
igual, más allá de que no sea positivo para mi salud. Exacto. Bueno, esto es una de las consecuencias más importantes negativas que tienen los cuidados prolongados y sostenidos, que es justamente el estrés y sobrecarga del cuidador, que se transforma en una claudicación emocional y física de la persona que cuida y se estresa. Entonces, para prevenir esto y que justamente no pensar que soy el único que puede hacerlo, nadie puede hacerlo mejor que yo, entonces no puedo pedir ayuda ni pedir recursos alternativos, es que primero que nada, como gran consejo, no desatender la propia salud. ¿Sí? La persona que cuida muchas veces deja en segundo lugar, relega su propia salud. Entonces, mantener los controles de salud, mantener la actividad física, mantener todo lo que son los hábitos saludables, el autocuidado, ¿sí? Y solicitar ayuda. Claro. Y a su vez aceptar la ayuda cuando a uno se le brinda. En los casos de abuelos, bueno, uno puede ofrecerse, sobre todo en situaciones de crisis. Por ejemplo, hoy es San Valentín, sí. Y quizás los padres o el padre o la madre que viva con el niño tenga ganas de hacer una salida extra, especial. Bueno, ofrecerse en esos momentos, ofrecerse cuando no se puede ir a trabajar y no tienen con quién dejar a los niños, ¿sí? Pero a veces, cuando hay posibilidad, se puede incluso cuidar a través de alguna transferencia económica para que estas personas puedan contratar cuidadores rentados. Lo mismo quienes cuidan a personas mayores, ¿no? Poder buscar recursos, a veces rentados, y no siempre que recaiga esa sensación o ese sentimiento de que yo soy la única persona que puede hacerlo porque soy el familiar y es mi obligación y mi deber moral hacerlo. No existen los imprescindibles, eso ya lo sabemos en el mundo en el que vivimos. Por supuesto. Es importante tenerlo como presente para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque también hay, bueno, hoy un desgaste hasta, en algunos casos, hasta físico, ¿no? El hecho de tener que de repente levantar a una persona que está enferma, tener que higienizarla. A veces el cuerpo ni siquiera responde como debería cuando uno ya tiene una edad avanzada. Sí, sí, por supuesto. El famoso quién cuida a quién, ¿no? Claro. Que decíamos de la doble dependencia. Se han visto importantísimos accidentes, muchas veces con consecuencias gravísimas, y ahí sí, realmente ya desaparecen los recursos de cuidado, y muchas veces en esas situaciones donde empiezan a aparecer recursos de cuidados, otros familiares u otros actores sociales, desde sus recursos sociales, que no eran visibilizados como posibilidad. Y a veces cuando claudica el que cuida, bueno, ahí empiezan a aparecer. Entonces, a veces ir un poco antes y solicitar ayuda, abrirse a que hay otras personas con las que compartir el cuidado, y que el cuidado no puede ser la única actividad o la única razón por la cual una persona vive. ¿Sí? Hay que descubrir otro abanico de posibilidades y establecer límites claros con el resto de la familia y con el resto de las personas que puedan ayudar. Y también algo que es muy importante, hay recursos de apoyo a cuidadores, sobre todo para personas mayores que cuidan a otras personas mayores, de apoyo a cuidadores, recursos formales en numerosas instituciones. Está el sistema de cuidados, pero también hay grupos que a veces cuando uno cree que está solo, que nadie lo puede entender y se empieza a aislar, a replegar socialmente, tener en cuenta de que sí, hay muchísimas personas que están pasando la misma situación y que se construyen redes de sostén. De hecho, en el Hospital de Clínicas, en el Departamento de Geriatría, tenemos grupos donde se ha visto que al integrarse justamente en grupos de pares, las personas que cuidan, disminuye de una forma muy importante los niveles de estrés y sobrecarga en los cuidados. Entonces, sí será importante poder buscar ayuda, pedir ayuda, o a veces aceptar la ayuda que se nos brinda. Totalmente. Bueno, clarísimo, como siempre, desde la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría siempre nos traen contenido muy interesante. Fundamental eso de pedir ayuda, de marcar los límites, de entender que no puede ser la única razón de nuestra vida el cuidar a otro. También tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Gracias por el tiempo, fue un gusto recibirte. Igualmente, gracias.